Bienvenidos a ARZ, un programa muy especial. Como ustedes saben, me gustan los programas que son de cine y les tenemos unos que les va a encantar. Un especial de la película panameña del momento, Papeles, y tengo el honor de tener conmigo a dos de esas personas importantísimas que hicieron que esta película fuera realidad, que son el director Arturo Montenegro y la productora Verónica Ortiz. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación, Dani. La verdad que muy complacidos con todo lo que ha pasado esta semana con la película en el estreno de los cines. La verdad que sabíamos que era un tema como que apasionaba, pero la euforia que hay con Papeles... De verdad que se siente. Nos ha sorprendido. Sí, gracias Daniel por brindarnos este espacio. Yo súper feliz de estar aquí. Vine desde Madrid directamente al estreno de la película. Me encanta, este internacional el programa de hoy. Sí, señor, internacional. Y bueno, y súper contenta con el resultado, cómo lo ha recibido el público, con todos los medios que están súper atentos. Y de verdad que tenemos una gran película. Esperamos que todos la disfruten. Bueno, les voy a dejar que me echen todo el cuento, pero primero vamos a enseñarle un poco al público de qué se trata la película que estamos hablando para que se animen a ir a verla. Atrapada en medio del escándalo mundial de los papeles de Panamá, Ana Méndez debe luchar contra el sistema, los medios de comunicación mundiales y su propia brújula ética para intentar restaurar su reputación y salvar a su familia. Arturo, yo he sido fan de todas tus películas, como ya te he dicho varias veces. Quiero que me cuentes un poco qué te llevó a contar esta historia y cuáles fueron los retos más grandes de llevar esta historia a las pantallas de Panamá. Bueno, me motivó la creencia de nuestra gente. Me atravesaba muy de cerca el caso de los Panama Papers porque tengo pues una familiar muy cercana a quien quiero mucho que fue muy lastimada y muy, contrariada por lo que representó porque trabajaba en la firma en cuestión. Entonces me inspiró como esa vida de ella, de cómo una persona que de repente es admirada puede caer de tan alto y darse contra el piso y ser perseguida hasta por la Interpol de manera injusta y también el descrédito que representaba para la nación. Se decían las peores cosas de Panamá y yo creo que hemos venido a la vida a defender las cosas en las que creemos y yo creo en este país. Verónica, un poco la misma pregunta para ti. ¿Cuáles fueron los retos detrás de producir una película como esta, que como me comentaste es una producción de 3 países, no solamente de Panamá? De 3 países. Bueno, me parece que esta película no solo nos habla de un escándalo financiero, sino también pone sobre la mesa temas de poder y de moralidad importantes para contar. Fue todo un reto para nosotros por parte de España, porque los actores tenían un día a día con un trabajo bastante arduo, sobre todo porque en España no se filman los días sábados. Y para cumplir con el plan de rodaje, que era bastante apretado porque los actores tenían compromisos en España, teníamos unos horarios bastante intensos. Claro. Un día a día bastante comprometido, pero todo salió perfectamente bien. Lo único que los actores quedaron con ganas de pasear y conocer Panamá porque estaban siempre ocupados y no pudieron, pero quedaron enamorados de Panamá. Lo que más me gustó a mí es trabajar con un equipo tan comprometido y tan talentoso. El talento humano de Panamá es increíble. Yo amé a todo el personal, o sea, desde la persona de la comida hasta la señora que barría, o sea, una gente maravillosa, cálida, humana, comprometida, y eso para mí fue una experiencia enriquecedora y maravillosa, y quiero hacer muchas películas en Panamá. Ay, qué lindo escuchar eso. Sí. Me encanta. Bueno, Andrea tuvo la oportunidad, mi compañera que no está con nosotros hoy, tuvo la oportunidad de ir a esa premiere y tenemos un par de imágenes de esa alfombra roja de cómo estuvo esa fiesta o esa bienvenida a esta película a Panamá, porque ya lleva varios días enseñándose aquí en los cines panameños y la verdad es que la respuesta ha sido enorme, eufórica. Hola a todos, hoy nos encontramos desde el estreno de Papeles, esta película que habla sobre el escándalo que sacudió al mundo entero. Nos encontramos desde la alfombra roja, así que vamos a ver a quién tenemos por aquí. Aquí estoy con Arturo Montenegro, director de esta gran película Papeles. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy feliz porque los verdaderos protagonistas de la historia están aquí hoy en el cine, entonces se siente una emoción como increíble, ¿no? Me imagino. Quiero saber cuál fue la decisión que tú tomaste para recrear, qué te hizo tomar esta decisión y qué elementos personales le agregaste tú a esta gran historia que ya todos conocemos. Bueno, una historia que es, digamos, en un sector muy conocida, pero ahora, digamos, vamos a verlo desde los ojos de Ana Méndez,
Entonces es todo nuevo, porque es cómo lo vive una persona que ha sido afectada con el escándalo, que es muy diferente cuando se da una noticia, ¿no? Que tiene esa frialdad. Acá vas a ver pues la carne y hueso y el alma de esta protagonista, ¿no? Aquí me encuentro con Andy José Barrientos, que es el productor de Papeles, y a mí me interesa muchísimo la atención, saber por qué se interesó tanto en un proyecto como este. Una de las cosas que más nos gustó cuando empezamos a trabajar en el proyecto es que queríamos hacer una visión que permitiera o invitara a la gente a leer más allá de los titulares, que fuera y permitiera al país en este caso, y en este caso en la película se llama Ana Méndez, a una persona a defenderse y a contar su historia y su versión de los hechos, que en este caso está protagonizado por Ana Méndez, que es la figura principal de la película. Y queríamos hacer como esa metáfora, esa analogía de todo lo que vivimos nosotros cuando vino ese tsunami, ese huracán y se llevó y arrasó con todo, arrasó con la identidad, con la reputación de un país. Esto es solo un vistazo de lo que fue esa premier, que la verdad es que he escuchado solamente excelentes comentarios, Mora. Encantado de estar ahí con Andrea. Sí, Quiero hacerte una pregunta. Bueno, la próxima no me la pierdo porque tú sabes que yo me gusta ir a todas tus premiers, Gracias. pasar por esa alfombra porque estaba de lujo. Pero Nico, una pregunta para ti. Me estás contando en el corto comercial un poco de lo que te gusta de Arturo como director. Cuéntame cómo fue esa experiencia de trabajar con él y qué te gustó. Mira, de su súper trabajo. interesante para mí, que he trabajado con muchísimos directores, porque Arturo es un director muy exigente, que además lo admiro porque tiene una estructura mental de la película en su cabeza donde controla todos los detalles y no se le escapa ninguno. Porque para un actor tiene la responsabilidad de un personaje, pero el director es como la Matrix, El como, que hace el rompecabezas. claro, de todos los personajes. Y es algo de verdad increíble. Porque Arturo quiere lograr el tono justo, la secuencia exacta, y lo logra porque es una persona que se esmera en esos detalles que son súper importantes y en hacer comprender a los actores el personaje desde dentro, desde la verdad. Y eso es súper importante en un director, además un director muy paciente que te explica bien. Yo estaba muy asustada porque yo, aparte de la producción ejecutiva por parte de España, también hago un personaje que se llama Yanina, que es la mejor amiga de la protagonista. No puede ser. Y estaba súper claro. A mí me tocó mi primera escena ya después que había días de filmación. Y yo tenía unos nervios ese día, Dios mío, ¿no? Qué nervios con Arturo, pero feliz del resultado porque es un gran director, no porque esté aquí, no porque sea mi amigo, no porque lo quiera, pero es que es así y ese resultado se ve en pantalla en esta película y en todas las películas que ha realizado. Sí. Vamos a hablar un poquito más de esa premiera antes de que Arturo me cuente un poquito más de este trabajo con estos actores increíbles que trajiste aquí a Panamá, porque Andrea, la verdad es que se dio la vuelta por toda esa premiera y queremos ver un poco más de a quién se encontró por allá. Aquí me encuentro con Juan David Guardia, parte del elenco de esta película Papeles. Cuéntanos sobre tu personaje, Juan David. Bueno, a ver, mi personaje se llama Tomasito y yo soy el mayordomo adentro de la firma. Es un personaje muy sutil, muy cariñoso, muy como cabizbajo, muy tranquilo, pero tiene una parte muy interesante dentro de la película. Y aparte de eso, pues, fuera de mi personaje, quiero recalcar el talento enorme que hay en esta película. Actrices y actores internacionales, talento panameño por supuesto, y esto es cine de calidad de exportación. ¿Qué fue lo que te llamó la atención cuando leíste el guión y tú dijiste que tengo que hacer esta película? Bueno, lo primero es el sello Arturo Montenegro. Apenas me escribió Arturo, yo dije sí a todo. Lo primero, Arturo, sí a todo. Y lo segundo es que es una historia que en realidad afectó mucho a nuestro país y que vale muchísimo la pena que haya sido contada desde Panamá. Estoy con Mafia Churra, actriz panameña. ¿Cuáles son tus expectativas para esta película? Tengo todas las expectativas del mundo porque siento que, primero que todo el tráiler estaba increíble, te dejaba con muchísimas ganas de más, pero he podido estar en la oficina de Q Films escuchando, viendo toda la preparación por un año de esta gran película que siento que se va a superar, y Q Films siempre se supera y se supera, y estoy muy emocionada por ver el trabajo de todos los involucrados. Me encanta. Arturo, ahora sí quiero que me cuentes un poco cómo fue el trabajo ese de dirigir no solamente a actores panameños, sino también a actores de calibre exportados desde afuera. Quiero que me cuentes un poquito ese balance de Sí. los actores que tuviste que manejar. Bueno, un poco, lo primero fue viajar en un frío invierno español a Madrid para Claro. conocer a Megan, hacer ensayos en la sala Sí. Rahim en Goya. Hicimos varios ensayos. Entonces empezamos con la lectura y ahí me di cuenta que la chica era súper dotada, ¿no? Que tú dices, wow, este nivel está buenísimo, porque
tiene una inteligencia para deconstruir los guiones. Y las preguntas que hacía Megan ese día en la reunión me sorprendió mucho y también nos caímos muy bien. Entonces podíamos hablar como de tú a tú inmediatamente. Me encanta. Ese tipo de persona como que, sí, que es súper descomplicada, que es normal. O sea, que ella siendo una estrella realmente accede a todo como una persona muy cercana. Entonces eso me encantó. Hicimos todas las escenas, fuimos una por una y le iba explicando toda la situación de cómo íbamos a hacer cada cosa. Después hicimos un par de reuniones más por Zoom para decidir el look de cómo iba a ir cambiando ella, porque la película está enmarcada en 7 años. Desde cuando ella aspira a trabajar en la firma hasta cuando ocurre el tiempo presente, que es el día de la infamia en que quisieron destruir y destruyeron por un tiempo la reputación de Panamá, pero lo vamos a recuperar porque en este país hay gente increíble y eso es lo que quiere rescatar Papeles. Bueno, eso fue un poco el proceso con ella. Después vino, hicimos ensayos yo le decía, haz un español neutro porque lo importante acá es si tú vas a poder transmitir la idea de la madre, de la mujer que se esfuerza, porque también ella es parte de una generación de mujeres que necesitaba competir con los hombres de tú a tú. Claro. Porque hay que entender que la abogacía también es un campo minado de hombres. Claro. O sea, todos los bufetes importantes de este país en ese momento estaban plagados de hombres. Entonces ella es una mujer que se va abriendo paso en medio de todo esto y lo consigue, ¿no? Me encanta que hayas elegido a una personaje femenina para eso esta tiene parte. una explicación. Tiene toda otra capa más a la Claro, historia. porque yo decía, yo necesito que la gente llegue a comprender el daño de la reputación de un país y va a ser más exacto, preciso, si lo hacemos a través de los ojos de una persona que se puede identificar con la mayoría de la gente, que es una simple trabajadora, una firma que no es dueña de la firma, pero que se ve afectada y que es perseguida también como los empleados que fueron a la cárcel y que todavía hoy por hoy el caso persiste en la Corte Suprema de Justicia porque hay 27 personas que están siendo enjuiciadas en este momento, que fueron declaradas inocentes en primera instancia, pero que la Fiscalía se empecina y apela para hacer una carnicería de este caso, ¿no? Entonces, yo creo que se cuestiona, como dijo Vero, la moralidad, pero también la justicia panameña y también la falta de defensa de un presidente de turno que no supo cómo defendernos. Definitivamente. Y yo creo que eso también tiene que quedar en la historia porque tenemos que ser testigos de lo que está pasando acá. No, de verdad que ¿Sabes? esta es una historia que afectó a todo un país y me encanta que Andrea tuvo la oportunidad de entrevistar incluso a un exdiputado que estuvo por esa premiere. Así que vamos a ver cuáles fueron las palabras que consiguió en esta entrevista. Aquí estoy con Juan Diego Vázquez. Juan Diego, ¿cómo están esas expectativas por esta gran película? Bueno, emocionado de ver el talento de los grandes actores y actrices panameñas que sabemos que salen en esta película, viendo el talento de toda esa mezcla de naciones que se han unido para lograr este proyecto y bueno, interesado de entender esta historia contada de este lado del charco, por así decirlo. Eso es lo que te iba a preguntar, bueno, de este lado del charco también, pero también con una historia completamente distinta. Quiero saber ¿qué fue lo que te llamó la atención a venir más que todo? Si es más la trama o saber un poquito más de este tema que ya todos conocemos, pero con un poco de secretos por ahí. Cuéntame un poquito sobre eso. Yo creo que un poco de todo, como tú dices, ¿no? Es una trama legal, yo soy abogado al final, tiene hasta un poquito de política, soy político, y yo creo que contada de distintos ángulos, los que ya hemos visto, algunos muy negativos contra Panamá, pero también escuchar creo que es necesario para poder tener la imagen completa y como siempre digo, que cada quien saque su propia conclusión. Así es. Disfruta la película, Juan Diego. Nos vemos por ahí. Igual. Oye, Juan Diego Vázquez es una gran personalidad de Panamá, hasta él lo teníamos en esa primera, así que ya saben que nadie se pierde esta película, usted no se la pierda tampoco. Arturo, una última pregunta antes de pasar a otro corte comercial. Te he oído mencionar en varias entrevistas que tú ves Papeles como una historia también de amor, de cierta manera. Cuéntame por qué dices eso. Porque la mirada de Eric Velasco que hace el esposo de Ana Méndez es una muy tierna, es como esa idea de que todos quisiéramos tener a un Eric en nuestra vida, ¿no? O sea, La una apoya persona incondicionalmente. sí, que está ahí, que va a creer en su esposa y cuando ella tenga las peores dudas de la vida, se van a mirar a los ojos.
y él va a decir algo muy lindo. Entonces, me parece que a lo largo de toda la historia se construye esa posibilidad del amor, ¿no? Y que resiste algo tan feo como fueron los Panama Papers. Claro, al final del día el amor y la familia es lo que a uno lo levanta de cualquier situación y creo que lo tiene bien plasmado en esta película también. Seguimos con más de este especial de papeles. Aquí en R7 nos acompaña Verónica Ortiz y Arturo Montenegro, la productora y el director de esta gran película que tiene a todo el mundo conversando. Y hablando de opiniones de la película, Andrea consiguió un par de opiniones de gente que estuvo en esa premiere y que quiso comentar un poco de qué opinaron de la película justo después de verla. Así que vamos a ver con quién conversó Andrea en esa gran premiere de Papeles. No me quiero pelear con mis amigos cineastas, pero creo que esta es la mejor película panameña que yo he visto. Esta es mi opinión personal. Estuve toda la película en tensión. Tuve que aguantarme mucho las ganas de ir al baño porque todo el argumento, o sea, nos sorprendía con otro jab y otro jab. Eso es. De verdad que la recomiendo, no solamente porque es un peliculón, sino porque en realidad habla una historia poco contada que afectó a muchos panameños mientras todos los demás hacíamos como que nada estaba pasando, mirando para el otro lado. Tenemos que cuidar más a toda la gente que pueda sufrir en nuestra casa, y en el caso de los Panama Papers, no solamente los involucrados y justamente en el caso sufrieron, sino que nuestro nombre como país. Así que esta película pone de vuelta este tema en la palestra y nos hace reflexionar y empezar a cuidar mucho más nuestro nombre. Muy, muy recomendada, y felicidades a todos los que participaron. La película me encantó, me parece muy interesante, creo que todos los panameños deberíamos verlo. Es un suceso histórico reciente, pero histórico porque marcó para siempre nuestro país. Y una de las cosas que me llevo de la película es que no se le pone el nombre de un país a algo que hacen personas. Hay que buscar quiénes son las personas y hacerlo adecuado. Y mira, eso es lo que hace el cine, te deja ideas, te deja con preguntas. La película me encantó, se la recomiendo en todos los cines del país, va a estar Papeles. Ahí lo tienen, opiniones de cineastas de esta gran película. Quiero saber, Arturo, ¿cómo te hace sentir que estén llamando a esta película y a mucha gente del gremio una de las mejores películas que se han hecho aquí en Panamá? Sí, yo creo que es gratificante, pero lo más importante es que repique internacionalmente también. Primero aquí, claro, que queremos que salga la fuerza de aquí, claro, pero que esta película llegue tan lejos como pueda, porque para mí es la defensa del nombre de Panamá y la defensa de personas inocentes que se sacrificaron por este país. Me encanta, me encanta. Verónica, quiero saber también un poquito cómo fue el trabajo. Ya me hablaste un poquito cuando hablaste con Arturo, pero quiero saber cómo fue el trabajo de jalar a grandes actores, me estabas contando, de España, de Argentina, y venderles esta idea de la película de Papeles, y cómo fue el antes y el después de haber trabajado en esta película. Mira, la primera cosa fue cuando leyeron el guión. Es un gran guión y todos quedaron súper contentos, y esa ya es la primera carta de presentación para que un actor se enamore de un proyecto. Luego Arturo viajó, como lo comentó, a España y los conoció personalmente con Gustavo Bazán, y si fue por Zoom, ¿cierto? Sí, hicimos mucho Zoom. Y en estas primeras reuniones personales con los actores de lectura de guión y de ensayos, bueno, todo fluyó maravillosamente hasta que esto fue empezando diciembre, y ya en enero, el 15 de enero del 24, estábamos aquí filmando la película. Los actores quedaron encantados con Panamá. Fue un trabajo arduo porque eran muchas horas de filmación, y en los días que tenían algunos libres aprovechaban pues para conocer Panamá y llevarse toda esa riqueza cultural y de paisajes naturales maravillosos que hay acá. Quedaron con ganas de volver otra vez a filmar aquí y a pasear también, a conocer Panamá. Y fue un equipo muy bonito, de verdad, de mucha unión, de mucha camaradería, de gente muy trabajadora y muy comprometida con lo que estaba haciendo. De verdad que para mí fue una experiencia increíble, sí. Me encanta que Panamá le haya encantado a todo el mundo. Queremos más producciones de este calibre aquí en Panamá. Es por algo también, o sea, claro. Yo siento que los trabajadores de la industria del cine de este país, es lo que tú dices, no es solamente un trabajo, es la pasión que estamos imprimiendo a los segundos. Es cómo la gente se para todos los días y dice 6 y la gente está ahí, somos soldados. 6 de la mañana, ok, todos, por un mes y medio vamos, hasta sábado. Y ellos no entendían, ellos decían, pero ¿cómo que el sábado? Sí, el sábado también trabaja. Claro, porque en España no se trabaja los sábados, pero era impresionante además ver el ánimo siempre de la gente con aquellas ganas de hacer las cosas y hacerlas con pasión, con amor y hacerlas bien.
a pesar de lo duro que puede ser a veces horas de filmación con calor, en locaciones a veces donde las condiciones no son tan favorables ni tan amigables, y sin embargo siempre ahí al pie del cañón, como decimos, pues dándolo todo por la película. Eso es algo hermoso. Creo que ahí está la fuerza de la película, que la gente lo quería dar todo para contar esta historia. También. Tenemos más del detrás de escenas de lo que fue esta película, así que vamos a ver un poquito más cómo fue la producción de Papeles. La verdad que cuando me llegó este proyecto, lo que más me entusiasmó es el punto de vista desde el que se contaba toda la historia de los papeles de Panamá. De que sí, de alguna manera había algunos culpables, pero nunca Panamá. Eso es lo que más me interesó, es decir, la defensa de un país. ¿Por qué le llaman los papeles de Panamá cuando le podían haber llamado los papeles de los abogados? Mi personaje es Schubert, que es uno de los, es el jefe de la empresa, digamos, de abogados. Creo que hemos hecho un buen trabajo, una buena labor, y espero que el resultado sea como yo lo he sentido, magnífico. Soy Jim, el nuevo socio, y llegó la era del CAD, un sistema único, seguro e encriptado. Vamos al éxito. Hola, mi nombre es Ana Sibauste, o Elena. Soy una mujer fuerte, contemple, y me gusta que las cosas en esta oficina, pues, se hagan de forma correcta. Pero algo está pasando, algo está ocurriendo. Dicen que fui yo. No creo. Descubran conmigo Papeles. Soy Irene y soy la asistente de Ana Méndez, y yo no quiero ni saber cuándo aquí se forme el bembé de los documentos confidenciales que alguien coló y después piensan que fui yo. Yo soy incapaz. Hola, les habla Raúl Fasano del bufete de abogados Schubert Fasano. Estamos afrontando un momento delicado, una crisis que se nos ha generado dentro de la empresa, por una filtración de información. Y ahora vamos a afrontar una reunión difícil con compañeros de la Asociación de Abogados. Ahí pueden ver un poco el calibre de actores que trabajaron en esta gran película. Se nos está acabando el tiempo ya, porque ojalá pudiéramos hablar una hora de esta película, porque la verdad es que nos da el tiempo. Pero antes de eso quiero terminar preguntándoles qué quieren que se lleve la gente de esta película y cómo quieren que impacte la reputación de nuestro país, Panamá. Sí, yo creo que es una idea muy definida, porque siempre hay como un deseo de que la gente la reciba bien, pero yo creo que es eso que pasó la semana pasada en la premiere y ha estado pasando en las salas de cine, ese contagio que ya estamos viviendo en todo lo que lleva de recorrido la película, porque al final nadie va a defender mejor el nombre de tu país que nosotros mismos. Claro. Y nadie lo va a hacer por nosotros, entonces tenemos que como que tomar valentía, tomar fuerza y salir y gritarle al mundo: somos panameños y la corrupción no nació aquí. ¿Sabes lo que digo? Claro, o sea, hay buenos y malos y te en todas felicito, partes Arturo, del porque planeta. es una labor enorme la que estás haciendo con lo que esta película va a comunicarle no solamente a Panamá, sino al mundo. Como estábamos comentando, la película se va a mostrar en otros países, ¿correcto? Así, yo creo que esta película también invita a la reflexión y a conocer la historia para aprender de ella y que no vuelvan a pasar a cometer estos mismos errores. Es súper importante que la vean, y sobre todo las nuevas generaciones, las personas que a lo mejor no conocen la historia, y que sea algo global, que no solo se va a dar a conocer acá en Panamá, sino a nivel global, a nivel mundial. Es importante que esta historia se cuente y se conozca. Y también un poco como la doble moral de los estados dominantes que ejercen presión sobre países pequeños como Panamá, que no tienen en realidad cómo defenderse y que tenemos que obedecer una agenda que está mucho más allá de nuestras fronteras y nos meten en todas las listas porque les parece que cuando tenemos ganas de competir entonces ya no somos iguales. Claro. Entonces esa desproporción es la que está en juego en esta historia, ¿no? Y que el panameño comprenda que esto se trató de un ataque de guerra contra nuestro nombre y tenemos ahora, yo creo que estamos sometidos otra vez a la misma presión con el tema de las bases, las bases que ya, bueno, se ha firmado un asunto y estamos acá como muy tensos. Material para otra película, O sea, ya hay material para otra película, pero yo creo que lo importante es saber que tienes que defender las cosas en las que tú crees.
Oye, Arturo, antes ya de terminar esta pregunta, la metí yo aquí porque quiero saber en qué estás trabajando, qué viene muy pronto de parte de Arturo. Así rapidito, no nos tienes que decir todo porque sé que hay cosas que no nos puedes contar, pero ¿qué viene para Arturo Montenegro después de Papeles? Bueno, la próxima semana nos vamos a los Andes peruanos porque empezamos una gran producción que se llama Chichero, una producción de Q-Films, y la verdad que estamos muy emocionados porque es otra vez ese choque de épocas, pero también de culturas, de personajes, y también la idea de vivir una historia en los años 80 me hace ilusión también, porque está ambientada en ese Panamá inocente, que yo no sé, bueno, tú estabas pequeño, pero... Yo no existía, era un pensamiento, yo creo. No habías nacido en esa época. Yo era un pensamiento, pero una ilusión así. Te cuento que era un Panamá que era extraño, porque por un lado tenía a los militares que ejercían esa presión de que tú tenías que esconderte para pasar los retenes y todo el mundo tenía pánico. Claro. Y por el otro lado era un estado de libertad total, donde las playas eran vírgenes, la música sonaba océano y todo era maravilloso. Ya tengo ganas de ver eso y lo tienen aquí en premisa en R7, primera vez que salen esa película, a lo mejor en un par de años vamos a estar estrenándola y aquí me vas a estar contando de vuelta de esa película. ¿Por qué no le cuentan al público un poquito, invítenos a ver esta película de su propia mano, para que nada, la gente siga viéndola porque ya ha causado furor, usted no se puede perder Papeles, los dejo con Arturo y con Verónica. Bueno, pues los invitamos a que no se la pueden perder, está en todos los cines y tienen que verla. Papeles, el escándalo que sacudió al mundo, el día que vivimos en infamia, así que todos a defender el nombre de Panamá y lo vamos a defender en los cines, donde corresponde. Es la única oportunidad para poder ver la película. Ahí lo tienen, no se la pueden perder. Gracias Arturo y Verónica por acompañarme. La verdad es que ha sido todo un placer y un honor tenerlos con nosotros. Espero que no sea la última vez. Y nada, nos vemos la próxima semana con mucho más de AR7. No se pierdan Papeles en cines.